de la Magdalena Contreras. Él viene a hablar del problema del agua, de los pueblos del sur y sur poniente, el agua como un servicio que se entrega de la parte sur hacia la gran ciudad. Es el tema que viene a hablar en este momento el señor Pablo Aguilar, físico y comunero de Magdalena Contreras, a quien cedo el micrófono. Vecinos, pongamos atención. Buenas tardes, compañeros. Yo también soy miembro de un pueblo originario del Distrito Federal, de la Magdalena Contreras, y yo veo el problema del agua desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista como poblador originario de un pueblo como lo es Santa Cruz, como lo es Xochilanca, como lo es San Francisco Tlalnepantla, como etcétera, muchos pueblos, 36 pueblos del Distrito Federal que estamos dando el servicio del agua a la gran ciudad. Como ustedes saben, mucho se habla de esto. La gran ciudad, la Ciudad de México, se surte el 70% del acuífero. Se dice así en abstracto del acuífero, pero ¿qué parte del acuífero realmente está satisfaciendo las necesidades de la gran ciudad? Es el acuífero pegado a las montañas en la zona sur y surponiente. Hay miles de pozos que empiezan desde derechos humanos, ahí en el periférico, por toda la parte sur, pasa por estos pueblos de aquí de Xochimilco, Tlalpan, hasta Tláhuac, ¿verdad? Y aparte está también los que están paralelos a la Sierra de Santa Catarina. Hay otra serie de pozos y otra serie de pozos en Chalco. El 70% del agua que consume la gran ciudad proviene de estos pozos. Cada segundo se sacan de estos pozos algo así como 30 o 40 metros cúbicos a través de estos pozos que se integran a la red primaria del Distrito Federal. Sin embargo, toda esta agua que se está proveyendo a la gran ciudad se recarga en nuestras montañas. Las montañas de Xochimilco, las montañas de Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa. Esa gran montaña, esas grandes cadenas montañosas de Chichinauzi, por ejemplo, que es una zona volcánica, prácticamente todo el agua que llueve sobre el Chichinauzi se va al acuífero. No es superficial, compañeros. Se va al acuífero no de manera superficial, sino entra directamente al acuífero. ¿Sí? Por eso es la importancia de nuestras montañas. Por eso debemos mantener nuestras montañas en condiciones de que esa agua se infiltre al acuífero. Decimos nosotros, como comunero y como físico, bueno, esta agua es la que recarga el acuífero y evita que, por ejemplo, se siga hundiendo la ciudad. Sin esta recarga, 20 millones de habitantes tendrían que buscar un mejor lugar donde vivir. Así es de drástico el problema, compañeros. ¿Qué pasa con la gran ciudad? En la época, por ejemplo, de los aztecas, ellos manejaban muy bien el agua. Había varios diques que separaban el agua dulce del agua salada, ¿sí? Usaban el agua dulce para consumo humano y además para sus chinampas. La economía, por ejemplo, no nada más de Xochimilco, sino de Tenochtitlán y de varios ciudades y estados que había alrededor del lago, provenía de sus chinampas. El cultivo, pues, que todos ustedes conocen y que ha maravillado incluso a muchos extranjeros, a los propios japoneses y chinos e israelitas que han venido a estudiar cómo se producen las chinampas de aquí de Xochimilco, ¿no? Entonces, sin embargo, a partir de la conquista,
De hecho, para poder conquistar Tenochtitlán, Hernán Cortés lo primero que hizo fue romper los diques, para que pudieran entrar los bergantines desde Texcoco a bombardear Tenochtitlán con cañones, ¿verdad? Por eso, desde ese momento, desde que tomaron la ciudad y pues, se creó la Nueva España, etcétera, la política ha salido que ha sido seguida por diferentes gobiernos, desde la colonia hasta los independientes, es sacar el agua del lago. Le secan el lago y se abastece la ciudad de fuentes externas. Primero Chapultepec, después el famoso acueducto que pasa por aquí, y ahora miles y miles de pozos. Ha habido un mal manejo del agua desde la época de la colonia. ¿Sí? Ese mal manejo consiste en pues, sacar todo el agua de drenaje, no reutilizarla, convertir la gran ciudad en una plancha de cemento que no infiltra agua y además sobreexplotar el acuífero. Esa sobreexplotación ya está haciendo crisis, tan es así que, por ejemplo, Xochimilco se hunde 40 centímetros al año. De esos hay mapas de radar desde satélite o desde aviones interferométricos que dicen y trazan ahí las curvas de nivel de cuánto está hundiendo en cada parte. Chalco se hunde 80 centímetros al año. Por eso cada año tienen que, al bordo famoso del canal nacional o canal nacional, tienen que aumentarle 1 metro, ¿verdad? Para que no se inunde. Cuando no le aumentan al bordo 1 metro, inundación segura. Esto no solo pasa aquí en la cuenca del Valle de México, también por ejemplo pasa en la cuenca del Lerma. Nosotros visitamos con Pomares, que está aquí presente, y Mauricio, visitamos la laguna de San Pedro Tultepec. Ahí la laguna antes aportaba agua al Lerma. Ahora el Lerma, como la laguna, el suelo ya se hundió, la laguna ya está abajo del Lerma. Entonces, el Lerma inunda cada año la laguna, convirtiendo ese hermoso humedal en un depósito de agua contaminada. ¿Quién va a pagar toda esta destrucción ecológica? O sea, ustedes piensan, bueno, pues estoy hundiendo 40 centímetros al año, pero yo no he sentido que mi casa se hunda. ¿Sí? Sin embargo, se han hecho grietas que van desde Xochimilco hasta Texcoco. ¿Sí? Grietas donde se parte la tierra debido al hundimiento diferencial, porque no es el mismo en todas partes, donde más partes donde hay una falla, por ejemplo, donde hay una falla tectónica, allí el hundimiento de un lado es diferente al hundimiento del otro lado. Entonces se han hecho grietas, se puede incluso predecir, midiendo esas fallas, dónde va a haber grietas en el futuro. Sin embargo, eso no está considerado por el Senapred ni por la Secretaría de Gobernación como desastre. Si se les parte la casa, nadie les va a dar dinero para repararla. ¿Sí? Etcétera. Esa es una parte de la afectación ambiental, por ejemplo, para Xochimilco. Xochimilco se inunda con aguas negras, los canales están inundados con aguas negras precisamente por ese hundimiento. Por eso hicieron la expropiación de 700 y tantas hectáreas hace años, que mucha gente se opuso y estuvo bien, porque realmente no ha cumplido los fines para los que fue hecha esa expropiación del río de Xochimilco y San Gregorio. Entonces, el gobierno no tiene una política coherente para resolver este problema, ni el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México. Ellos se van por la salida falsa, lo que acaba de decir el compañero. Como no podemos resolverlo, privatizamos el servicio, para que vengan compañías extranjeras, pongan tubos, etcétera, etcétera, y nos cobren el agua a precio de oro. Y además esa iniciativa que mandó, por ejemplo, Marcelo Ebrard en el último año de su gobierno,
mandó una iniciativa a la Asamblea de Representantes, precisamente para hacer lo mismo que Peña Nieto en el Estado de México, ¿sí? Que es privatizar el servicio público del agua. Le daban nuevas atribuciones al sistema de aguas para poder concesionar el agua en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que llega la Coca-Cola o Veolia o Suez y dice, bueno, yo quiero tantos millones de metros cúbicos al año para que yo dé el servicio y lo distribuya como yo quiera. Y por lo tanto cobraría como ellos quisieran. Muchos asambleístas o algunos, estaba ahí esta Valentina Batres, que se opuso valientemente a esa reforma. El presidente de la comisión anterior de la asamblea también se opuso. Sin embargo, ya cambió la Asamblea de Representantes. Es muy probable que nos sorprendan con otra iniciativa muy parecida, puesto que parece que Mancera pues sigue la misma línea que Marcelo Ebrard. Bueno, ¿a qué va todo eso? Por un lado, el gobierno tiene la salida falsa, no da el servicio público como debe de ser. ¿Y nosotros qué? Los pueblos originarios, ¿qué? Nosotros le estamos dando a la gran ciudad ese servicio ambiental que es mantener el acuífero, recargar el acuífero. Y por ese servicio ambiental no se nos paga ni un quinto. Es más, a nuestros pueblos se nos deja sin agua. Todo Magdalena Contreras, por ejemplo, está, excepto San Jerónimo, ¿verdad?, donde viven los ricos, todo Magdalena Contreras está tandeado. Y tandeado de que nos dan agua un día o 2 días a la semana, ¿sí? No sé aquí en Santa Cruz. Antes, como decía un compañero de Santa Cruz, tomábamos el agua nosotros también directamente de nuestros manantiales. El servicio público lo daba el mismo pueblo, ¿verdad? Había llaves en diversas partes de la población donde todo el mundo iba a cargar su agua, pero era agua que venía directamente de los manantiales de las ventanas. Un lugar de allá, el bosque de Magdalena Contreras. Sin embargo, después la población creció, la delegación metió el servicio a las casas, desapareció las llaves públicas y cobró el servicio. Hasta ahí no lo veía mucho mal la población, sin embargo, ese servicio pretenden privatizarlo. Y sin embargo, a los pueblos no nos da nada por este gran servicio. Son millones de metros cúbicos al año, muchos millones de metros cúbicos al año. Yo les decía a nuestros comuneros y a varios pueblos por los que he visitado, si nosotros cobráramos 1 peso o 2 pesos por metro cúbico de agua que se están llevando de nuestros pozos a la ciudad, nuestros pueblos serían muy fuertes económicamente, tendríamos para mantener el recurso, porque las políticas de mantenimiento del bosque y todo eso que siguen el gobierno del DF y el federal abandonó totalmente en el DF el cuidado del bosque. El gobierno del DF tiene la Secretaría del Medio Ambiente, tiene a Corena. Sin embargo, el manejo, y eso lo podemos ver en otro foro incluso, que sea sobre los bosques, el manejo que ha hecho Corena de nuestros bosques ha sido un fracaso. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Magdalena Contreras, en una zona de Oyamel, Corena plantó 6 millones de árboles de yacahuite, una especie ajena al lugar. Yo le decía al director en ese momento de Corena, a ver, enséñame tu estudio de impacto ambiental para tú poder meter 6 millones de árboles de especies ajenas al lugar. No lo tienen, no lo hacen, ¿sí? A la gente que quiere hacer algún proyecto sí le exigen estudio de impacto ambiental, pero la misma autoridad para sus proyectos no se crea la molestia de elaborar estudio de impacto ambiental. El argumento que nos decía Nicolás Mendoza es que tenía muchos millones de yacahuite aquí en San Luis hacia Artemarco, en el vivero, y ¿qué iban a hacer con ellos? Tenían que sembrarlos en alguna parte. Entonces, pues sembrar en Magdalena Contreras uno solo de Yamel, digo, es que tú estás condenando a nuestro bosque de Yamel a desaparecer.
Y acuérdense, el bosque de Oyamel es el bosque del agua, ¿sí? El bosque de Oyamel guarda mucha agua, el bosque de Yacahuite es seco. Entonces, estás condenando también a que en el futuro desaparezca el bosque de Oyamel y desaparezca el río Magdalena, que es el único río vivo del Distrito Federal. Entonces, miren, para no ser tan largo este asunto, ¿cuál es la propuesta? Pues que nos organicemos todos los pueblos de la zona, sobre todo de las montañas, los que recargamos el acuífero, los que tenemos bosques o montañas, y como un solo hombre exijamos, sentemos a la mesa al gobierno del DF y al gobierno federal para exigir, entre otras cosas, el pago de los servicios ambientales que le estamos dando, el pago del agua. O sea, porque lo que paga, por ejemplo, Conafor, que son 408 pesos por hectárea de bosque, no es nada, eso no sirve para pagar ni un salario mínimo a alguien para que cuide esa hectárea. ¿Sí? Entonces, que sea una retribución justa por el servicio que le estamos dando a la gran ciudad, para que así el comunero o el ejidatario o el poblador de un pueblo originario pues cuide sus tierras, no las esté vendiendo para que hagan casas porque tienen una necesidad o por cualquier cosa. Que sea más redituable sembrar la tierra, cultivar el bosque, que venderlo para que se hagan asentamientos. ¿Sí? Mientras no se haga esa política, de nada sirven reglamentos, normas, mallas ciclónicas, etc. ¿Sí? Mientras el comunero o el ejidatario no vea más productiva su tierra que venderlo para hacer casas, este proceso de invasión de la gran ciudad hacia las zonas de reserva va a continuar. Necesitamos frenar eso con la inversión económica y que no sea con programitas de 3 meses como los que trae Corena, ¿sí? Sino que sea un programa permanente en base al pago de los servicios ambientales que le estamos dando a la gran ciudad. Allí en esa reunión con los jefes de gobierno federal y local, también cada pueblo puede sostener sus propias demandas. Por ejemplo, una muy generalizada es el respeto a la autonomía de nuestros pueblos. Lo estamos viendo aquí en Santa Cruz, ¿verdad? Este movimiento es por eso, por el respeto a la autonomía, a la libre elección del gobierno, de sus representantes, de los pueblos, de sus representantes. Otra es exactamente eso, el financiamiento para el desarrollo realmente integral, ¿sí? Y con alta tecnología. No necesariamente necesitamos ir a sembrar maíz, sino hay que crear invernaderos, como el ejemplo que nos traen aquí los de la UAM, meterle tecnología a nuestra producción agrícola, forestal o pecuaria, para que realmente los pueblos se regeneren económicamente. Están olvidados. Les decía yo a los zapatistas, es que nosotros somos los olvidados del Distrito Federal. ¿Sí? Realmente el gobierno, tanto federal como el local, nada más ve a los pueblos para saquearnos, ¿no? Se sacan el agua, se sacan la madera, etcétera, etcétera. O sea, para saquearnos, pero no se invierte realmente en el desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, pues esa es una propuesta que hay que llevarla también a todos los pueblos para que en un futuro cercano nos sentemos juntos, todos, hagamos un gran foro, un gran encuentro de pueblos para tomar acciones. Y les digo, y esto, por lo menos el problema del agua ya urge, compañeros, ya urge que nos organicemos, porque hay otros intereses de las grandes transnacionales que están sobre el agua, sobre los acuíferos. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias.